Tenemos el gusto de compartir con el economista Pablo Dávalos, que actualmente pues está como miembro de la Comisión Veedora de la Deuda Pública. Estaremos conversando con él, entre otras cosas, sobre el riesgo país y desde luego la tasa de interés que estaría siendo la avalada, la correcta, con la cual Ecuador debería adquirir la deuda. Muy buenos días, economista, gracias por brindarnos de su tiempo. Está usted en la hora clave. Muy buenos días, un saludo a todas las personas que este momento comparten el espacio con nosotros. Gracias, economista. Sobre el tema de riesgo país, entre otras cosas, ¿qué comprende estas famosas dos palabras? Porque quizás mucha gente que nos escucha esta mañana no entiende cuando hablamos riesgo país. ¿Qué tan relevante y a qué debe este riesgo país precisamente, con lo cual nosotros vamos a los mercados internacionales? Bueno, el riesgo país es un concepto inventado por las agencias calificadoras a nivel internacional. Las agencias calificadoras son JP Morgan, Standard & Poor's y Moody's, que son las principales. Hay otras más, pero esas son las más importantes. Estas agencias calificadoras ponen un precio, por así decirlo, a la emisión de bonos que realizan todos los países en los mercados de capitales y también a las acciones, etcétera. Son una especie de auditoras como PricewaterhouseCoopers, etcétera. En el caso del Ecuador, este riesgo país se mide con respecto a los bonos de Estados Unidos. Supuestamente los bonos emitidos por el gobierno norteamericano son los más seguros del mundo. Tienen un riesgo país de casi cero porque se supone que el país que maneja el dólar es imposible que quiebre, entonces asume sus responsabilidades en el caso de la emisión. Se comparan los bonos a través de algo que se llama los fundamentales, es decir, la condición macroeconómica, los ingresos del país, etcétera, y se va estableciendo una distancia con respecto a los bonos de Estados Unidos. Esa distancia se mide en puntos. Cuando un gobierno es tan seguro como el gobierno norteamericano, la distancia es pequeña, es decir, unos 10, 15, 20 puntos. Pero a medida que un gobierno tiene una percepción de que no puede pagar, no puede cumplir esos bonos, entonces la distancia es más grande. Cuando la distancia es más grande, se genera un riesgo. Para compensar ese riesgo se incrementan las tasas de interés. Es decir, mientras Estados Unidos puede, por ejemplo, colocar bonos al 1%, 2%, mientras más se va separando de los bonos norteamericanos otro país, la tasa de interés es más alta. Cuando la tasa de interés es más alta, ese país tiene que pagar más por servicio de la deuda. Entonces, a una tasa de interés más alta significan más intereses y, en consecuencia, ese país tiene que realizar un esfuerzo adicional para pagar esa deuda, ¿no? En el caso ecuatoriano, nosotros, a medida que sube el riesgo país, ¿no? Este momento ha subido cerca de 750, 760 puntos con respecto a estos bonos norteamericanos. Entonces tenemos que compensar ese riesgo con incrementos en la tasa de interés. El riesgo país sirve para que los especuladores internacionales, las personas que tienen recursos y quieren colocarlos en papeles en estos mercados, midan el riesgo de un país y en consecuencia sepan cuál es la tasa de interés con la cual ese país puede colocar esos bonos a nivel internacional. Una tasa de interés del 10% es muy alta. Es demasiado alta, ¿no? Eso significa que cada año ese país tiene que realizar un esfuerzo adicional, porque generalmente en los procesos de deuda se paga los primeros años el interés, ¿no? Cuando se emite deuda, esa deuda se emite con una especie de cupón, se llama. Economista. El cupón paga el capital. Y lo otro paga el interés. Sin dejar muy atrás el tema de la calificación o los puntos, que precisamente esta semana bordeaba los 759. ¿Esto es poco o mucho? Nuestros amigos oyentes seguramente están preguntándose. Referencia, es decir, va del 0 a 1000, de 0 a 2000, 759 nos ubica en una mala posición.
Sí, dependiendo de que el país necesite emitir deuda, si el país emite una deuda pequeña, si el país tiene recursos propios, entonces la cuestión de riesgo país no le afecta mucho, pero si el país vive de lo que significa la deuda, si tiene que emitir todo el tiempo deuda, entonces es significativo el hecho de tener un riesgo país alto porque eso implica tasas de interés altas. Entonces, depende de las condiciones macroeconómicas del país. Si el país, por ejemplo, es un exportador de materias primas y su incursión en los mercados internacionales es circunstancial para llenar una pequeña brecha fiscal, entonces, o sea, no es tan importante que su riesgo sea pequeño o alto porque no es la emisión monetaria basada en ese endeudamiento. Pero por el contrario, si el país tiene que acudir todo el tiempo para compensar su liquidez interna a través de endeudamiento, entonces ahí sí es importante. ¿Por qué? Porque ese país, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, tiene que destinar enormes recursos para pagar el servicio de la deuda, que son los intereses. Tiene que dejar de pagar en salud, en educación, en infraestructura, para esos dólares destinarlos al pago del servicio de la deuda. Economista, Entonces, el hecho de... Sí. el 9% de tasa de interés, que sería la tasa con la cual se fijaría la nueva adquisición de la deuda, esto sí se haría precisamente en las siguientes semanas que se está rumorando, ¿es poca o mucha? ¿Cuánto es normalmente la tasa de interés con la que se adquiere en los mercados internacionales deuda? ¿Cuánto es lo que sabíamos antes precisamente adquirir deuda y ahora precisamente comparando con el 9%, es caro o barato? Y bueno, comparemos con la última emisión que hizo el Ecuador cuando fue ministro de Economía Carlos de la Torre. Esa emisión se hizo al 7.58%. Ahora estamos en el 9.9%. Y cada punto significan cientos de millones de dólares, ¿ah? Cada punto es enorme y cientos de millones de dólares puede significar que se están quitando recursos a sectores claves como salud, educación, agricultura, etcétera, ¿no? Es demasiado caro. Y recordamos que antes incluso nosotros habíamos colocado deuda al 5%. Entonces, del 5% que habíamos colocado al 7% y es bastante, y ahora al 9.9% es bastante. ¿A qué se debe eso? Se debe a errores. ¿Por qué? Porque la situación del Ecuador es coherente. Es una situación, por ejemplo, con un precio del petróleo alto, es una situación con crecimiento económico. No deberíamos tener ese riesgo país. ¿Por qué tenemos ese riesgo país? Por las declaraciones de la ministra. Tenemos una ministra de Economía que está generando mucha incertidumbre en los mercados financieros internacionales. ¿Por qué se genera esa incertidumbre? Porque esta ministra está más en función del anterior presidente, Rafael Correa, que el actual presidente, Lenín Moreno. Esta ministra está, por ejemplo, negándose a asumir el tamaño de la deuda, y eso genera una incertidumbre. Está negándose a asumir las recomendaciones establecidas por la Contraloría y la Comisión Veedora de la Deuda, y eso a nivel internacional se ve como que el Ecuador no quisiera pagar eso y genera un riesgo adicional. Entonces, yo creo que si el presidente Moreno, por ejemplo, decide cambiar de ministro, es muy probable que si un nuevo ministro viene y asume las consecuencias de los informes de la deuda, realiza los cambios a ese tenor, entonces podría bajar el riesgo país y en consecuencia la nueva deuda podría abrir una tasa de interés más baja. Entonces, este momento estamos sufriendo las consecuencias de tener un personaje que le está generando mucha incertidumbre al país y le está haciendo mucho daño incluso al gobierno de Lenín Moreno. Economista, por un lado tenemos a un presidente de la República que habla de fortalecer la economía, de restablecer, de mejorarla, de dar apoyos, incentivos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la práctica ha sido poco pragmático, llevando esos discursos precisamente a mecanismos, a instrumentos que faciliten llegar a donde él ofrece. Una de esas acciones precisamente fue la nominación, la puesta en el Ministerio de Economía y Finanzas a María Elsa Viteri. ¿Estamos por el camino correcto? ¿Tenemos avistamiento en el corto plazo de que esto mejoraría? ¿O por lo contrario, las decisiones ya puestas en marcha perjudicarán al Ecuador? Bueno, el país en este momento no tiene un programa económico coherente, ¿no? Los neoliberales le acusan al país de un exceso de gasto fiscal. Yo de mi parte, como heterodoxo, le acuso de no meter un programa de reactivación.
No se trata de tener más o menos Estado, se trata de tener un Estado de calidad, un Estado eficiente. Recordemos lo que está pasando en la frontera norte. En la frontera norte tenemos problemas porque no hubo Estado. Entonces, los problemas de la frontera norte se resuelven con Estado, se resuelven con presencia estatal en salud, educación, apoyo a la producción, bienestar social, etcétera, ¿no? Entonces, este momento, la decisión tomada por el presidente de entregar el Ministerio de Economía a un personaje que venía del gobierno anterior, en un contexto donde la ciudadanía ecuatoriana resiente muchísimo del gobierno anterior. La ciudadanía ecuatoriana se ha distanciado de lo que fue la revolución ciudadana y ahora comprende que la revolución ciudadana fue un proceso muy corrupto, muy autoritario, y la ciudadanía en este momento quiere cerrar esa página si se quiere. Entonces no se puede cerrar esa página si se mantienen ministros que formaron parte de ese proceso, ¿no? Ahí el presidente Moreno resigna sus condiciones de gobernabilidad y eso se expresa en el hecho de que la gente cada vez le cree menos, cada vez considera que no está haciendo las cosas de forma coherente. Si la gente piensa eso, el ambiente de confianza, el ambiente de certeza se va erosionando y eso se expresa a nivel económico cuando muchos inversionistas o mucha gente, en vez de invertir o en vez de consumir, deciden esperar o deciden trasladar sus recursos al extranjero. ¿Por qué? Porque el ambiente de incertidumbre no les genera las certezas que ellos consideran pertinentes para fundamentar sus decisiones. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un presidente que nombra ministros que le están generando un daño en la credibilidad social. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Tiene que darse cuenta de eso, tiene que darse cuenta de que, por ejemplo, el caso de la ministra Viteri le está generando muchísimos problemas, ya no solo a nivel de gobernabilidad interna, sino a nivel internacional. Los mercados internacionales resienten la presencia de esta ministra, pues le está diciendo al presidente, mira, si tú continúas con esta ministra te va a seguir subiendo el riesgo país, ¿no? Porque además fue la ministra que hizo en la época del 2009, cuando fue ministra de Rafael Correa, hizo el default, o sea, pues ya llevó adelante el default de la deuda y la manipulación de los mercados. Entonces esto genera muchísima incertidumbre y eso se está viendo con el incremento del riesgo país y el incremento de la tasa de interés para el nuevo endeudamiento. Eso creo yo tiene que ver con la forma por la cual el presidente está manejando su gabinete. O sea, no hay programa económico, hay un conjunto de medidas absolutamente inconexas que no están generando empleo, no están generando redistribución de la riqueza, están generando mucho conflicto social. Pero usted lo que acaba de pasar en Molleturo el día de ayer, tenemos una empresa, Ecuagold Mining, que empieza a acudir a mecanismos de terrorismo, ¿no? Para proteger sus posesiones y eso le genera un ambiente de confrontación al país, porque el presidente no asume una mano dura. En este caso, la empresa no podía haber hecho eso. Las concesiones mineras, de acuerdo a la última consulta popular, fueron revisadas y tienen que liquidarse, si se quiere, ¿no? Hay organizaciones sociales muy potentes y hay algo que se llama derechos humanos, pues y absolutamente nadie tiene que transgredir los derechos humanos. Yo creo que en este caso el ministerio correspondiente tiene que cerrar esa concesión a esta minera que ha llevado al extremo de atentar a derechos humanos de ecuatorianos, ¿no? Entonces, ese es el ambiente que se está viviendo producto de decisiones que no son muy correctas, si se quiere, en el ámbito económico y en el ámbito político. Economista, la reforma económica cuyo envío a la Asamblea Nacional se ofreció para la presente semana, pues aparentemente no toca tierra, no llega a la Asamblea. ¿Con qué ojos está el mercado internacional seguramente viendo al Ecuador? Parece que estuviéramos trabajando entre un grupo de informales, esto lo digo de manera de opinión y criterio personal, porque si se dice una cosa parece no cumplirse en la vida real. ¿Esto trae o no perjuicio en el ámbito económico financiero en el país, teniendo en cuenta de la necesidad a priori de nueva deuda y que desde luego pues tendremos que salir a buscarla por la falta de liquidez que tiene el país? Bueno, las condiciones macroeconómicas del Ecuador no están tan mal. A este momento hay una recuperación del precio del petróleo. El problema es que el país tiene que pagar las consecuencias de lesivos contratos petroleros suscritos por el anterior gobierno, procesos de factoring petrolero, como se llama, el hecho de ventas anticipadas que le dejan pocos recursos al Estado, ¿no? Entonces, pero la situación económica del país no está mala, si se quiere. Hay ya señales de crecimiento económico
hay crecimiento económico para los anteriores trimestres económicos y esperamos que siga el crecimiento económico. ¿Cuál es el problema del país? Las malas decisiones de tipo político que está adoptando el presidente Lenín Moreno. Entonces, por una parte, el presidente Lenín Moreno acierta cuando, por ejemplo, propone al Consejo Transitorio a Julio César Trujillo o a Luis Macas, por ejemplo, ¿no? Y eso le significa un enorme apoyo popular. Pero por otra parte, fracasa cuando propone y además asumen carteras de Estado tan delicadas, Toscanini, por ejemplo, que es un correísta a tiempo completo, por así decirlo, ¿no? Y María Saviteri, que es una ministra que le genera mucha incertidumbre a los mercados de capital. Esto se convierte en señales negativas al interior de la economía y al interior de la sociedad, y le restan gobernabilidad y credibilidad. El presidente ha pedido la renuncia a los ministros para definir cambios ministeriales a fines del mes de mayo. Esperemos que dentro de los cambios ministeriales cambie el Ministerio de Economía. Al menos ese ministerio es clave. Si el presidente decide quedarse con María Saviteri, que es la ministra de Economía, entonces vamos a tener problemas, sobre todo con la emisión de deuda. La nueva emisión de deuda, que además el gobierno condicionada, uno, por el hecho de que ya hemos rebasado el techo de la deuda y esa emisión de deuda necesita una aprobación de la Asamblea, ¿no? Y dos, por el hecho de que tenemos una ministra de Economía que se niega a asumir responsabilidades, por ejemplo, con respecto a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. La Contraloría, en su proceso y la veeduría de la deuda, de estudio de la deuda, ha determinado recomendaciones que son de estricto cumplimiento. Pues un ministro o un funcionario no puede decir no voy a cumplir, no, o no puede decir que ese informe es sesgado, etcétera. O sea, tiene que cumplir eso, porque si no cumple, genera un ambiente de incertidumbre, ¿no? Entonces, lamentablemente, esta ministra... Economista, aparentemente tenemos problemas con la señal. No sé si podemos ubicarnos mejor o quizás usted está desplazándose a esta hora de la mañana. Sí, no sé si ahí se me escucha. Sí, no perfecto. Sé si ahí se me escucha. ¿Aló? Sí, no sé si ahí le estamos escuchando perfectamente. Ya, perfecto. Mire, yo le estaba indicando que a pesar de que las condiciones macroeconómicas expresan recuperación, son las decisiones políticas las que este momento conspiran en contra de esas señales de recuperación económica. Y esas decisiones políticas pasan por el hecho de haber nombrado, por ejemplo, en el Ministerio de Economía a una persona que entra en contradicción con la Contraloría, por ejemplo, y su examen de la deuda pública, y no quiere asumir las recomendaciones establecidas por la Contraloría. Y eso no es posible porque la ley establece que las recomendaciones de Contraloría son de cumplimiento obligatorio. Entonces, la ministra de Economía se está arriesgando al hecho de que las mismas determinaciones y responsabilidades que fueron hechas en contra de Rafael Correa y sus ministros, este momento sean determinadas en contra de ella, pues, ¿no? Debería cuidarse, debería protegerse y debería cumplir con lo que establece la Contraloría, porque la ley es así, o sea, la ley hay que cumplirla, o sea, la ley no puede soslayarse, y eso está generando un ambiente de incertidumbre a nivel económico nacional e internacional. Varios analistas económicos con amplia experiencia, con muy buena carpeta, economista, y esta es nuestra pregunta final, han hablado de que la deuda, probablemente la deuda pública, está llegando, rozando a los 90,000 millones de dólares. Usted, como parte o miembro de la Comisión de Veedora de la Deuda Pública, ¿puede acreditar estos análisis? Bueno, en la veeduría de la deuda nosotros tenemos un volumen de endeudamiento que incluye deudas flotantes, certificados de tesorería, bonos, deuda a proveedores, etcétera, de 65,000 millones de dólares a diciembre del año 2016. Faltaría auditar la deuda del año 2017 y la deuda del 2018. Entonces, lo que tenemos ya auditado, el dato real de toda la deuda es diciembre del año 2016 de 65,000 millones de dólares. Es muy difícil pensar que en el 2017 y en el 2018 la deuda se ha incrementado en 30,000 millones para dar una cifra de 90,000.
es muy difícil pensar. Yo creo que si sumamos los compromisos de 2017, los compromisos de 2018 y restamos lo que se ha pagado de eso, tendremos alrededor de unos 70.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, no alcanzamos los 90.000 porque el Ecuador paga la deuda. El Ecuador no solo que se endeuda, sino que cada año paga. Por ejemplo, este año tenemos registrado un pago por cerca de 10.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, a la deuda que se ha contratado hay que también restar los pagos que el país hace justamente de la deuda. Entonces, yo sí creo que estaremos alrededor de unos 70.000 millones de dólares y no alcanzamos los 90.000 todavía, creo yo. Es decir, estamos dentro de una posición manejable de deuda. El problema de nuestro país es que no tenemos política monetaria, entonces dependemos mucho de la balanza de pagos para cumplir con la deuda tanto interna como externa. Pero no creo en absoluto que estemos en los 90.000 millones de dólares. Es muy difícil que estemos en los 90.000, sobre todo cuando la Contraloría determinó 65.000 millones en el año 2016 y cuando hemos pagado 10.000 millones en el año 2018. Muchísimas gracias, economista, por el análisis y desde luego los comentarios que usted ha brindado en la mesa informativa de La Hora Clave. Muchas gracias y hasta pronto. Estuvimos conversando en vivo precisamente con el economista Pablo Dávalos, actual miembro de la Comisión Veedora de la Deuda Pública. Hemos tratado con él, entre otros temas, sobre el riesgo país que está bordeando esta semana los 759 puntos y las posibles tasas de interés que tendría que asumir Ecuador al adquirir nueva deuda en las siguientes semanas, según se estima. Además de las decisiones que el primer mandatario ha tomado o ha dejado de tomar y que están perjudicando al país en esta materia. Con esta información de primera mano vamos a una breve pausa. De regreso tenemos más información aquí en el noticiero número 1 en radio, La Hora Clave. Inicia publicidad en la W. El sueño de toda la vida de mami era tener su casa propia. Siempre se imaginaba cómo iba a arreglar y decorar la casa.